soy Jaime Lascarro con ustedes, predicador laico y estudiante bíblico. Estamos en la sección de preguntas bíblicas controversiales de su canal En los umbrales de la eternidad. Bueno, quiero invitarlos para que se sientan libres de hacer sus comentarios y formular preguntas, las que usted considere importantes para resolver en la medida de nuestras posibilidades. Estaremos atentos. En esta ocasión quiero que leamos Primera de Juan 5:7. Este es un texto muy controversial que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No tanto por lo que dice aquí, sino por que para muchos este es un versículo que fue agregado posteriormente y que ni siquiera Juan lo escribió. De ahí que muchos se apeguen a esto diciendo que la Biblia no es un texto confiable, que ha sido manipulado, cambiado, adulterado, etc. Así que alguien pregunta, que entiende que Primera de Juan 5:7 no fue escrito por Juan, entonces ¿por qué entonces ese texto está en la Biblia? Lo primero que debemos decir es que aunque en la Biblia hay interpolaciones, ellas no alteran las doctrinas de la palabra de Dios. Digamos lo siguiente: esta pregunta pertenece al área de la crítica textual y esta es una especialidad muy compleja y es difícil de comprender. Voy a citar el texto original poniendo énfasis en las palabras que no están en la fuente original. El versículo 7, capítulo 5, primera de Juan. Dice de esta manera entonces en el original: por lo tanto hay tres que testifican: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. He omitido en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y son tres los que testifican en la tierra. Bueno, eso es lo que no está en la fuente original. Y la crítica textual pretende establecer las diferencias que existen entre las muchas variantes con respecto al original y con la finalidad de poder identificar la versión correcta. Y voy a tratar de explicar esto. Primero, la crítica textual es un esfuerzo destinado a encontrar las diferencias que existen entre las versiones circulantes y el documento original pertenecientes al escrito respectivo. Por ejemplo, no existe la versión original del libro Hechos de los Apóstoles tal como salió de las manos de Lucas. Lo que se disponen son solo copias. Lo segundo, existen más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento y al comparar uno con otro, el investigador encuentra adiciones, eliminaciones, otro tipo de cambios. Así, a esta realidad se la define como variantes textuales. La crítica textual entonces analiza dichas diferencias con el propósito de establecer cuáles fueron las adiciones o modificaciones realizadas a la versión original, como también trata de establecer el motivo de los cambios. Aunque la mayor parte son de naturaleza accidental, hay otras que fueron realizadas con propósitos y con la intención de hacer más comprensible el mensaje original. ¿Cómo es que los eruditos pueden detectar las modificaciones introducidas en el texto original? Esa es una buena pregunta. Bueno, utilizan tres líneas de investigación. Una, los manuscritos griegos, citas del Antiguo Testamento utilizadas en la iglesia primitiva, y de ahí la importancia de la patrística, porque estos líderes primigenios de la iglesia en el siglo I y II pues citaron permanentemente, estuvieron citando eh, textos que eran que habían sido leídos en los originales por ellos, y muchos de los primeros siglos conocieron incluso personalmente a los apóstoles y autores del Nuevo Testamento. Eso ayuda a entender la originalidad de los textos que se usaron posteriormente.
en forma de copias y demás. Mm, Principalmente estas eran textos en latín y en siriaco, por ejemplo. Entre otros asuntos, el proceso implica analizar a fondo la fecha, la calidad interna del manuscrito, partiendo del supuesto que entre más antiguo sea el documento, más fiel es, porque estamos hablando de personas, como les decía, que llegaron a conocer a los autores originales y posteriormente estos pasaron tal información intacta en su estado de mayor pureza textual a sus discípulos, a sus oyentes y así sucesivamente en tanto se fue desperdigando el cristianismo por todo el continente. Así se fue conociendo la palabra de Dios. También se considera que cuanto más difícil es la lectura, tanto más apegado está el documento a la versión original, basados en el hecho de que habían escribas que introducían adiciones con el propósito de, por supuesto, facilitar la comprensión de los mismos. En consecuencia, se prefieren las versiones más cortas, aunque en algunos casos los escribas accidentalmente pasaban por alto palabras o frases y en otras las omitieron por considerarlas irrelevantes o reiterativas. Bueno, como sea, ¿qué debemos decir adicional a esto? En algunas oportunidades ellos también reemplazaron palabras poco conocidas y utilizaron construcciones gramaticales que evidentemente pues resultaban de más fácil comprensión para el lector con criterio de selección para encontrar la selección más cercana al original. La crítica también se vale del propio texto bíblico. Entonces, considerando la Biblia como un todo, trata de descubrir el perfil del escritor a partir del vocabulario, del estilo utilizado, del texto, etcétera. Ahora bien, existe un consenso generalizado en que las diferentes variantes no afectan ni una de las doctrinas de la palabra de Dios. En el caso citado sabemos bastante bien lo que sucedió. Con respecto a 1 de Juan 5:7, la parte que omitimos inicialmente, que yo omití inicialmente, eh, comenzó a figurar en un manuscrito posterior a partir del 1600 después de Cristo. En los manuscritos griegos recién apareció después del año 1400, por ahí cerca. Desde entonces, según expresan los entendidos, la cita solo se encuentra en 4 manuscritos griegos traducidos del latín. Esto es lo que nos cuenta la historia. Estos están insertados en el texto mencionado y la adición no se encuentra en otra de las versiones antiguas. ¿Cómo es posible que pasara a ser parte del texto griego entonces? El resto de la historia es la siguiente, brevemente les digo. Cuando Erasmo de Rotterdam publicó su versión griega del Nuevo Testamento, en sus 2 primeras versiones excluyó la adición de Primera de Juan 5:7. Esto por allá en el año 1516-1519. Él argumentó que no había encontrado las palabras respectivas en un manuscrito griego. Bajo los efectos de la presión que alguien ejerció sobre él, eh, respondió él que si alguien podía demostrar una sola versión griega que tuviera las palabras en cuestión, las incluiría en la siguiente edición. Con el manuscrito griego en su poder, que llegó a ser parte en un momento dado del Textus Receptus sobre el cual se basó Erasmo de Rotterdam y Beza y otros autores que llegaron a utilizar
esos textos, esos manuscritos de origen bizantino. Entonces, al corroborar la existencia de la interpolación que estamos comentando, bueno, un erudito piensa que era del siglo XVI, traducido del latín al griego, incorporado al texto griego. Entonces, en 1522, Erasmo decidió incorporar dichas palabras griegas en justamente la versión del Nuevo Testamento. La Trinidad o la deidad o la divinidad es una doctrina bíblica acerca de la cual necesitamos predicar y enseñar, pero bueno, no utilicemos este texto de 1 Juan 5, 7, que es un texto comentado en realidad, igual con el resto del contexto bíblico, es posible sustentar esta fundamental doctrina para la fe de todos nosotros los creyentes, la doctrina de la deidad. Esta es la doctrina del trío celestial, del trío divino. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Esta es la explicación que podemos dar acerca de 1 Juan 5, 7. Podemos confiar enteramente en las traducciones de la palabra de Dios y en las versiones que tenemos en la actualidad, porque mayormente sustentan la fe del creyente. Les bendiga hasta una próxima oportunidad. Nos seguimos viendo en este espacio.